Un cordial saludo para cada uno de ustedes en este día. Me alegra mucho tener este momento para compartir la palabra de Dios y que tengamos una reflexión preciosa en un tema que pienso que es bastante fundamental y bastante necesario, que nosotros entremos a estudiar, que entremos a mirar a través de la palabra. Así que en esta hora quiero invitarles a que meditemos durante algunos minutos en la palabra de nuestro Dios. Y el tema para este día lo he titulado Descubre cómo orar con confianza y recibir la respuesta de Dios. Yo creo que muchos de nosotros hemos experimentado ese deseo de ser escuchados por Dios, de que nuestras oraciones lleguen ante la presencia del Señor, que nuestras oraciones, digamos, hagan eco en el cielo. Así que este tema pienso que es importante porque creo también que en algunas ocasiones, bueno, lo digo a nivel personal, pero creo que otros también lo hayan vivido, a veces uno siente que las oraciones como que no, decimos, no cruzan el techo, que nuestras oraciones como que es como si no estuvieran llegando delante de Dios y nos entra como la preocupación y uno dice, bueno, ¿qué está pasando? ¿Qué me está faltando? ¿Por qué razón no puedo hacer que mis oraciones se escuchen en el cielo? ¿Por qué siento de que Dios no me está escuchando? Así que precisamente tratándose de ello, he querido desarrollar esta breve enseñanza para que nosotros sepamos cómo es que podemos hacer para que nuestras oraciones ellas puedan llegar ante la presencia de Dios y puedan recibir una respuesta y que al orar tengamos esa confianza, esa seguridad de que Dios, Él nos está escuchando. Así que lo primero, y permítame, voy a compartirles unos versos allí de la palabra de Dios. Lo primero que quiero que en esta mañana veamos a través de la palabra es que nosotros tenemos a un Dios que es inmutable. ¿Qué significa que Él es inmutable? Pues significa que Él no cambia. Él es el mismo. Y algo que dice la palabra de Dios allí, por lo menos en Hebreos, el capítulo 13, el verso número 8, me les pongo el texto en pantalla, dice Jesucristo, Él es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. ¿Qué nos está mostrando allí la palabra de Dios? Pues nos está mostrando que Dios no cambia, que Él es invariable. Incluso hay otra porción de la Biblia, permítame, se la comparto también, que nos dice Santiago en el capítulo número 1, en el verso número 17, mire lo que dice la palabra, dice, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto. Dice, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. O sea, el Señor, Él no cambia ni siquiera en lo más mínimo, lo que me está diciendo allí la palabra. No hay ni siquiera como que trató de correrse un poquito Dios y que tal vez Él haya cambiado. Y sabe que nosotros debemos de saber de esa inmutabilidad de Dios, de que Dios no cambia, de que Dios, Él no sufre variaciones a través del tiempo, Él es el mismo, como dice allí el texto que estábamos leyendo de Hebreos, Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Así que el Señor nos asegura que el carácter de Dios es un carácter inmutable, que no varía ni con el tiempo ni con las circunstancias. Sabe que el ser humano cambia con el tiempo. Usted y yo sabemos de que sí, hemos cambiado. La vida nos ha hecho cambiar. Las circunstancias nos han llevado a cambiar.
A veces usted encuentra a alguien y usted dice, pero lo veo muy cambiado, pero lo escucho y usted habla diferente de como usted lo hacía antes. ¿Por qué razón? Porque las circunstancias lo llevaron a cambiar. En el caso de Dios, yo debo de saber que Dios es invariable. Dios no sufre mutación, Él no sufre cambios a través del tiempo. Él es el mismo y por eso este texto me llama la atención. Dice Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. O sea que el escritor allí nos está diciendo que no solamente el Señor es el mismo del pasado allá, del Antiguo Testamento, ni es el mismo solamente del tiempo de ellos allá, de los apóstoles, sino que aún para nosotros en este tiempo, el Señor, Él sigue siendo el mismo. Qué bueno y qué maravilloso que es el Señor. Entonces nosotros debemos de saber que Dios, Él sigue siendo fiel a sus promesas. Él en su carácter, Él sigue siendo fiel. Él no ha cambiado. Las circunstancias no lo han hecho cambiar. Por eso es que también dice la palabra, en segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, el capítulo 1, el verso 20, dice, porque todas las promesas de Dios son en Él sí. Escuche eso. Todas las promesas de Dios. ¿Sabe qué? Esto a uno lo tiene que llenar de confianza. Que todas las promesas de Dios, todas, mire cómo el apóstol Pablo en este caso coge y envuelve todas las promesas y él dice, bueno, aquí no se nos va a quedar ni siquiera una de ellas por fuera, sino que dice, todas las promesas de Dios son en Él, sí. Dice, y en Él, amén. Recuerde que amén lo que significa, así sea. Dice, y en Él, amén, por medio de nosotros para la gloria de Dios. Entonces, Dios, Él no ha incumplido ni va a incumplir su palabra. Dios sigue siendo fiel a lo que Él ha prometido. Lo que tú lees en la palabra. Por eso la importancia de leer la palabra de Dios. Es que mira que leer la Biblia es como cuando tú lees un testamento. De hecho, nosotros hablamos del Antiguo y del Nuevo Testamento. Y de pronto alguien te ha dejado, digamos, una herencia y hay el testamento, ¿cierto? Tú sabes lo que es un testamento. Allí se ha dejado por escrito qué cosas te fueron dejadas, qué cosas pertenecen a ti. Habrá también en ese testamento promesas para otros. Pero sabe que hay algo muy interesante porque tú entras a analizar, a mirar qué fue lo que se te dejó a ti. ¿Qué es lo tuyo? ¿Qué cosas tienen tu nombre? Y entonces de pronto alguien está leyendo el testamento y dice, y a Jairo Sierra le dejaron un caballo, le dejaron una casa. Él sabe que ese caballo es de él. Él sabe que esa casa es de él porque en ese testamento se le dio, se le entregó, se le adjudicó que eso era de su pertenencia. Nosotros al leer la palabra de Dios debemos de leerla con esa misma ilusión, con esa misma fe, con esa misma seguridad de que esas promesas son para mí. Así que cuando tú leas la Biblia no la leas de cualquier manera. Cuando la leas, ve detalladamente. Hay quienes dicen, hermano, ustedes leen la Biblia muy despacio. Ustedes se detienen allí a profundizar en la palabra. Es nuestro testamento, es nuestra herencia. Y le prestamos toda la atención a la palabra de Dios. Entonces, el apóstol Pablo está diciendo esto. Dice, porque todas las promesas de Dios. Allí no se quedó, decía, ninguna de sus promesas se quedó por fuera. Todas las promesas de Dios son en Él sí y en Él amén. Qué bueno que usted esta mañana pueda decir amén, amén. Esas promesas de Dios yo las recibo. Esas promesas de Dios, ellas son para mi vida. Alabanzas al Señor. Nosotros vemos que Dios, Él nos ha mostrado a través de la palabra, nos ha mostrado su fidelidad. Hay una porción allí en Lamentaciones que me gusta mucho
Dice Lamentaciones capítulo 3, el verso 22. Dice, por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos. Dice, porque nunca decayeron sus misericordias. Dice, nuevas son cada mañana. Y luego tiene que decir el escritor allí, dice, grande es tu fidelidad. La fidelidad de Dios, esa seguridad que nosotros tenemos en esa inmutabilidad de Dios, en que lo que Dios dice, así es, y que su palabra se cumple. Entonces dice, porque por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias, y dice, nuevas son cada mañana, y dice, grande es tu fidelidad. Yo quiero recordarte en esta mañana, tal vez ya lo sabías, o tal vez estás iniciando tu vida cristiana y hasta ahora lo vas a conocer, pero el Dios de esta Biblia es un Dios fiel. El Dios de la Biblia es un Dios verdadero, es un Dios que cumple lo que Él promete. Así que cuando tú oras, debes de saber que le estás hablando a ese Dios que es fiel, a ese Dios que no cambia, que Él es inmutable, que no sufre ninguna variación y que dice la palabra que grande es su fidelidad. Así que esto es importante que nosotros lo tengamos en cuenta. ¿Qué debemos de hacer al momento de orar? Uno de los puntos importantes que debemos de tener en cuenta al momento de orar es el orar con fe. Sí, Señor, el orar creyendo. Cuando tú estás orando, déjame decirte que la duda, ella nos aborda tratando de infiltrarse y tratando de afectar nuestra oración, que nosotros no podamos comunicarnos con Dios, que nuestras oraciones, ellas no lleguen ante la presencia del Señor. Entonces la duda es algo que nosotros, los creyentes, debemos de combatir. ¿Qué dice la palabra de Dios al respecto? Mira, seguro conoces el texto de Hebreos, el capítulo 11, el verso 6, dice, sin fe es imposible agradar a Dios. Escúchame bien, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Tú no puedes orarle a Dios sin fe y pensar que tu oración va a ser escuchada. Es primordial que el creyente, cuando se acerque a Dios a través de la oración, se acerque creyendo. Así que si tú deseas saber cómo puedes orar con confianza y para recibir esa respuesta de parte de Dios, debes de saber que afianzado en la palabra de Dios, tienes que sacar, o en la fidelidad de Dios, en el carácter de Dios, tienes que sacar la duda. Saca la duda, porque la duda te va a afectar, decía, tu oración. Es que cuando hay la incredulidad, Dios no se agrada de la persona que ora y que está siendo incrédulo. Entonces, sin fe es imposible que el hombre pueda, bueno, déjeme le coloco el texto completo, dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. El creyente debe de saber que sí, que Dios, cuando una persona se acerca a Él, Dios, Él le da galardones, Él le da bendiciones, Él le da de su gracia. Alabanzas al Señor. Entonces, nosotros que sabemos que Dios bendice, que Dios realmente le provee a aquel que se acerca, que no lo manda con las manos vacías, sino que lo llena de su gracia, lo llena de su bendición. Cuando nosotros oremos, hermano, hagámoslo con fe. Yo sé, porque lo he vivido también, que hay momentos donde usted está orando y el enemigo viene con pensamientos, pero es ahí donde usted se afianza en la palabra de Dios. Usted simplemente se lanza allí. Lo que dice la Biblia, usted lo hace.
Usted está orando, ¿y por qué está orando? Y de pronto el enemigo le dice, se queda mirándole y le dice, usted ahí arrodillado, ¿quién lo está viendo? ¿Quién lo está escuchando? Sus oraciones están perdidas, no hay Dios. Tal vez el enemigo le dice, pero sabe que usted lo que debe de hacer es simplemente obedecer. Ore, clame a Dios, diga las palabras, dígale al Señor, Señor, yo te necesito. Dígale, Señor, vea, usted ha prometido y yo confío en sus promesas, yo creo en su fidelidad. Así que cuando ore, hágalo creyendo, hágalo con fe. Mire, leámoslo nuevamente. Dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Dice, porque es necesario. Esto es necesario. Que el que se acerca a Dios crea que le hay y que ese Dios es galardonador de los que le buscan. Así que tú estás buscando a Dios. Cuando tú buscas a Dios, debes de saber que los que buscan a Dios reciben bendición. Alabanzas al Señor. Ellos reciben bendición de Dios. Así que es importante que nosotros luchemos contra la incredulidad. La Biblia nos habla acerca de que el que duda es como la onda del mar. Así dice la palabra de Dios. Santiago, vamos a ver si tengo por allí el texto. Santiago, no lo tengo, pero vamos a acomodarlo por aquí. Santiago capítulo 1, el verso número 6. Bueno, déjeme leo el verso 5. Dice, si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, mire lo que dice, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. En algún momento vamos a ampliar un poco este tema porque he estado ya estudiándolo y me parece muy bonito. Pero dice, si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Verso 6 dice, pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Entonces, ¿qué pasa cuando el creyente no es creyente? ¿Qué pasa cuando el que ora no cree? Entonces dice que, pero pida con fe, no dudando nada. O sea, no duden ni lo más mínimo. Escúcheme bien. No le dé cabida a la duda cuando usted esté orando. Dice, porque el que duda, dice, es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Entonces, la onda, viene el viento, vienen las olas y la lleva allá, y entonces, y se va, y ahora está allá, pero luego regresa y luego vuelve y se va. Sabe que así es la persona que duda. Entonces, nosotros no podemos ser como la onda del mar echada de un lado al otro. No, nosotros debemos de tener fe. Y dice el verso 7, este texto es importante también. Dice, no piense pues quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. O sea, no piense aquel que está dudando que va a recibir. Ahora usted entiende, dice, hermano, ya entiendo. Porque yo no he recibido lo que yo le he pedido a Dios. Porque yo al momento de pedir me he dejado llenar de dudas, me he dejado llenar de incredulidad. Le he dado lugar a pensamientos. Ahora usted entienda que cuando usted está orando, el enemigo viene allí a colocarle palabras en su oído, así como lo hizo en el principio con Adán y Eva. Allá con Eva le habló al oído, le dio una palabra para sembrar en él la incredulidad. Entonces usted y yo tengamos mucho cuidado para que la duda no entre y para que no nos afecte nuestra oración. Mire, dice, no piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. Si nosotros dudamos del Señor, no vamos a recibir. Dice, no piense que va a recibir cosa alguna del Señor. Así que es importante que nosotros tengamos mucho cuidado.
Cuando venga la duda, tenemos que resistirla, sí Señor, en el nombre del Señor Jesús. Mire también lo que nos dice Mateo capítulo 17, verso 20. Dice la palabra de Dios, Jesús les dijo, por vuestra poca fe. O sea, ellos estaban preguntando por qué algo que habían pedido no se había dado. ¿Por qué ellos estaban buscando el milagro y el milagro no se dio? Y entonces ellos le preguntan al Señor, ¿por qué? Y el Señor le dice, Jesús les dijo, por vuestra poca fe. O sea, el problema no está en que el poder de Dios sea limitado. Hermano, hermana, que de pronto usted piense, ¿será que es que ya Dios no sana? ¿Será que es que ya Dios no puede librar a una persona del peligro, de la muerte? ¿Será que ya Dios no puede librar a una persona de un virus? ¿Será que no lo puede hacer? No, el poder de Dios, Él está siempre activo allí. El poder de Dios, por eso leí al principio, Él es el mismo. Él no ha cambiado, su carácter es el mismo, pero su poder también es el mismo. Entonces dice, pero es por vuestra poca fe. O sea, el problema está cuando el hombre no recibe es porque no tiene fe. Entonces dice, porque de cierto os digo que si tuvierais fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí allá, y se pasará, y nada os será imposible. Mire qué palabra tan hermosa. Nada os será imposible. Dígame, ¿qué puede haber en la vida que Dios no pueda hacer? Dime en esta hora, ¿cuál milagro ya Dios no puede hacer? No, Él tiene todo el poder. Pero ¿qué se necesita? De que haya la fe. La fe, aunque sea pequeña, ella tiene un poder inmenso. Es lo que nos está diciendo aquí la palabra de Dios. Si esa fe nosotros la tenemos puesta, no en nosotros, no en nuestras capacidades, no. Si la tenemos puesta en Dios, esa fe es poderosa. Alabanzas al Señor. Así que cuando ores, no permitas que la duda se interponga en tu oración. No permitas que la duda entre allí a tu corazón. No le des lugar. Pero sabe que también algo que debemos de saber, y a veces se nos olvida, y muchos lo olvidan al momento de orar, y es que nosotros tenemos una llave. Sí, Señor, tenemos una llave para abrir el reino de los cielos. Tenemos una llave para que nuestras oraciones lleguen delante de Dios. ¿Y sabe cuál es esa llave? Esa llave es el nombre del Señor Jesús. Por eso es que a nosotros muchos nos tildan y dicen, es que ustedes son Jesús solos, es que ustedes solamente creen en Jesús, y para ustedes Jesús y el nombre de Jesús, y que el bautismo en el nombre de Jesús, y para algunos somos demasiado cansones al insistir tanto en el nombre de Jesús. Pero lo que pasa es que el nombre de Jesús, escúcheme bien, el nombre de Jesús es la llave para que el reino de Dios se abra para nosotros. Mira lo que dice la palabra de Dios. Bueno, en el Evangelio según Juan, en el capítulo 14, el verso número 12, lo he colocado allí en pantalla, que dice la palabra de Dios, dice, de cierto os digo, el que cree en mí, las obras que yo hago, dice, él las hará también, dice, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. El verso 13 dice, y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre lo haré. Escúcheme esto, y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre lo haré, dice el Señor. Así que allí lo que tenemos es una promesa extraordinaria, porque Dios nos está prometiendo que si nosotros oramos, escúcheme esto, si nosotros oramos en el nombre de Jesús, vamos a tener la respuesta, vamos a ver la respuesta de parte de nuestro Dios. Entonces dice, y todo lo que pidiereis
al Padre en mi nombre. Dice, lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Mire qué hermosa palabra. Pero luego en el verso 14 dice, si algo pidiereis en mi nombre. Así que, ¿cómo es que debemos de orar? Hermano, debemos de orar es en el nombre de Jesús. No oramos en el nombre de Pablo, no oramos en el nombre de Pedro, de Juan, de María, de ningún otro. No, nosotros cuando oramos, oramos es en el nombre de Jesús. Porque el nombre de Jesús es el nombre que tiene poder. Él es la llave que nos abre el reino de los cielos para que nuestras oraciones tengan respuesta. Y por eso dice, si algo pidierais en mi nombre, yo lo haré. Así que debemos de tener esa seguridad en el Señor de que a través de su nombre nos podemos acercar y nuestras oraciones van a ser recibidas y van a ser contestadas por el Señor. Así que en esta hora yo quiero invitarle para que usted cuando se acerque a Dios, usted se acerque con confianza. Recuerde el tema para este día, descubre cómo orar con confianza y recibir la respuesta de parte de nuestro Dios. Usted quiere recibir la respuesta, usted quiere tener la victoria, ore con confianza, ore en el nombre de Jesús. Y pudiera terminar haciendo mención de algo que no por dejarlo de último, tal vez sea de menor importancia. No, Señor, eso también es muy importante y es el orar bajo la voluntad de Dios. Esto es primordial, que cuando tú y yo oremos, estemos orando según la voluntad de Dios. De allí la importancia de que nosotros conozcamos la palabra de Dios. Allí es donde es fundamental que tú y yo conozcamos lo que dice la palabra de Dios. ¿Para qué? Para que cuando nosotros oremos, pidamos según la voluntad de Dios. Mire lo que dice en la primera carta del apóstol Juan, en el capítulo 5. Déjenme, les coloco el texto en pantalla. Primera de Juan, capítulo 5, el verso número 14. Mire lo que dice la palabra de Dios. Dice, y esta es la confianza que tenemos en Él. Mire, ¿cómo estamos nosotros? Hermano, estamos confiados. Esta es la confianza. Cómo orar con confianza y tener la seguridad de que Dios nos oye. Dice, y esta es la confianza que tenemos en Él, en el Señor. ¿Cuál es la confianza? Dice que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Así que lo primordial para nosotros orar es saber si lo que estamos pidiendo está alineado con lo que quiere Dios para nosotros, con lo que es la voluntad de Dios para con nosotros. ¿Por qué razón? Porque pues claro, también hay que explicar que si alguien lo que está pidiendo no es conforme a la voluntad de Dios. Tal vez alguien está pidiendo que Dios le ayude a hacer un mal negocio. O de pronto alguien está orando, Señor, ve a mi suegra me molesta mucho, Señor, ¿por qué no te la llevas? ¿Por qué no te llevas a mi suegra? No, si está orando de otra manera, no va a tener la respuesta. Pero si cuando tú oras conforme a la voluntad de Dios, a lo que Dios quiere para contigo, dice, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos escucha, Él nos oye. Nuestras oraciones llegan delante de su presencia. Así que, y dice el verso siguiente, dice, y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, dice, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Si sabemos que Él nos escucha,
pues entonces sabemos de que lo que le hayamos pedido, lo tenemos allí. Hay la garantía de que Dios, Él nos va a responder. Así que en esta hora yo quiero invitarte para que ores con confianza, para que saques la duda, para que saques la incredulidad, para que te apoyes en la fidelidad de Dios. No te digo que no te van a llegar pensamientos allí cuando estés orando. No te digo que de pronto el enemigo no va a tratar de colocar duda en tu corazón, pero sí te digo de que en el nombre de Jesús tú puedes apoyarte en la fidelidad de Dios, apoyarte en las promesas de Dios, apoyarte en que tú le oras es en el nombre de Jesús, que tú estás pidiendo en ese nombre poderoso, pero también que lo que tú estás pidiendo es conforme a la voluntad de Dios. Entonces es así que vas a tener la respuesta de parte de Dios en todo aquello que nosotros le pidamos. Así que bueno, para mí ha sido una bendición haber compartido esta reflexión con ustedes. Espero que sea de bendición para su vida. Espero que le ayude de ahora en adelante a tener mayor fe, a resistir a la duda, a los pensamientos de incredulidad que puedan tocar a la puerta de tu corazón, y que cuando te acerques a Dios, te acerques con esa confianza, con esa seguridad de que Dios te va a escuchar, de que tus oraciones van a hacer eco allá en el reino de los cielos, y que de parte de Dios va a venir la respuesta para tu vida. Y ojalá cuando tengas la respuesta a esa petición que le has estado haciendo a Dios, puedas venir, puedas acordarte de esta enseñanza y puedas venir y puedas dejar allí tu comentario y decir: Dios me fortaleció en fe, me ayudó a través de la palabra y le clamé y pude ver la respuesta de parte del Señor. Para todos, les deseo muchas bendiciones en el nombre del Señor Jesús. No se olviden darle me gusta a esta reflexión si ha sido de bendición para tu vida. No te olvides tampoco de compartirla, y también si no te has suscrito a este canal, te invito a que te suscribas, porque vamos a tener muchas más reflexiones de la palabra de Dios que espero puedan ser de mucha bendición para tu vida. Que el Señor Jesús te bendiga grandemente en esta mañana, en esta hora, en este día. Que Dios sea cubriéndote por completo con su gracia y con su poder. El Señor Jesús les bendiga a todos.